En el práctico 4 vamos a ver los elementos presión atmosférica, viento, humedad atmosférica y precipitación. Son 4 elementos que están relacionados unos con el otro. La presión atmosférica determina el viento. Recuerden que el aire se mueve desde la mayor presión hacia la menor presión. El viento determina el movimiento de masas de aire, transportando de esta manera temperatura, calor y humedad. Y la humedad atmosférica es el insumo básico para las precipitaciones. Para que ocurran precipitaciones es necesario que tengamos humedad en la atmósfera. Vamos a comenzar viendo la presión atmosférica, que como dijimos en el teórico no es un elemento muy importante desde el punto de vista biológico, dado que los cambios en la presión a lo largo de un día o a lo largo del año en un determinado lugar no modifican mucho estos cambios en la presión, el comportamiento de los animales y los vegetales de ese lugar. Sin embargo, la falta de importancia que tiene la presión atmosférica desde el punto de vista biológico lo tiene o tiene mucha importancia la presión desde el punto de vista meteorológico, dado que la presión atmosférica determina los movimientos en las masas de aire y con estos movimientos de masa de aire se transporta, como dijimos, calor y humedad. Ahora vamos a ver qué es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica se puede definir como la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra y sobre todos los cuerpos que están sumergidos en la misma. Existen diferentes tipos de instrumental para medir la presión atmosférica, como ya se vio en el práctico número 1 de estación meteorológica. Un instrumental para medir la presión atmosférica es el barómetro, que es un instrumento de lectura directa. Y el otro instrumental es el barógrafo, que también sirve para medir la presión atmosférica. En este caso vamos a registrar la presión atmosférica y es un instrumento de tipo registrador. El barómetro es un instrumental de lectura directa que va ubicado dentro de la oficina de la estación meteorológica, oficina meteorológica a 1,50 m de altura. Está constituido por una cubeta que tiene un fondo móvil, también tiene un índice de marfil dentro de la cubeta que indica el 0 de la escala graduada, tiene un tubo barométrico de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y 1 metro de largo. Ese tubo barométrico está recubierto por un tubo de metal que tiene aberturas longitudinales para poder ver la columna de mercurio dentro del tubo barométrico. También ese tubo de metal con aberturas longitudinales tiene la escala graduada. En la parte superior del tubo de metal hay una arandela de sujeción del barómetro y también el barómetro cuenta con un termómetro adjunto que sirve para corregir las lecturas del barómetro por temperatura. El elemento sensible del barómetro es el mercurio y nos da la presión atmosférica en milímetros de mercurio. ¿Cómo funciona? Cuando aumenta la presión atmosférica ejerce una mayor presión sobre la superficie libre de mercurio dentro de la cubeta y esta presión o esta fuerza por unidad de superficie se transmite en todo el seno del mercurio y hace que el mercurio aumente su altura dentro del tubo barométrico.
Cuando la presión atmosférica disminuye, ocurre la situación inversa. Les vuelvo a repetir, el elemento sensible del barómetro es el mercurio. El barómetro va ubicado dentro de la oficina meteorológica a 1,50 m de altura. Y las lecturas del barómetro se deben corregir por altitud, por latitud, por error de instrumental y por la temperatura. El otro instrumento para medir la presión atmosférica es el barógrafo, que como dijimos es un instrumento de tipo registrador, porque la presión atmosférica queda registrada en una faja de papel y podemos ver la marcha de la presión a lo largo del tiempo, ya sea a lo largo de un día o a lo largo de una semana, dependiendo de cómo configuremos el aparato de relojería que hace que el cilindro sobre el cual está montada la faja de papel gire. Los componentes del barógrafo son las cápsulas anaeroides, que son el elemento sensible del barógrafo. Estas cápsulas anaeroides son como especie de cajitas chatas y redondas. En el interior de estas cajitas hay vacío y un resorte. De esta manera, cuando la presión aumenta, las caras de esta cajita se tratan de acercar, mientras que cuando la presión disminuye, las caras de la cajita se alejan. El barógrafo tiene varias cápsulas anaeroides para que el movimiento de todo el conjunto sea mayor con los cambios en la presión. Sin embargo, los cambios en el tamaño, en la altura de las cajitas o cápsulas anaeroides son muy pequeños, y estos movimientos pequeños son amplificados por una serie de palancas que tienen al final una pluma inscriptora que lo que hace es registrar la presión atmosférica sobre una faja de papel que está montada sobre un cilindro que gira por medio de un aparato de relojería. Este cilindro puede dar una vuelta completa en 24 horas o en una semana, dependiendo de cómo se configure el aparato de relojería. Les repito, el elemento sensible del barógrafo son las cápsulas anaeroides, y a las lecturas de presión o a los registros de presión del barógrafo se los debe corregir por el error del instrumental y por la altitud. El barógrafo va ubicado dentro de la oficina meteorológica a 1,50 m de altura. En el esquema de esta diapositiva vemos un detalle de la cubeta del barómetro con su fondo móvil, el índice de marfil y el cero de la escala del barómetro. Como vemos, el cero de la escala del barómetro coincide con la punta del índice de marfil. La presión atmosférica está dada por la altura de la columna de mercurio desde la superficie libre del mercurio. Por eso, para que el barómetro esté puesto a cero, la superficie libre del mercurio debe coincidir con el cero de la escala. Para lograr esto, la superficie libre de mercurio debe estar rozando el índice de marfil, la punta del índice de marfil. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande y el barómetro se sale del cero de su escala, aumentando el volumen del mercurio y el mercurio pasando por encima de la punta del índice de marfil. De esta manera, lo que tenemos que hacer es bajar el fondo de la cubeta de mercurio para que la superficie libre de mercurio vuelva a coincidir con el extremo del índice de marfil, y de esta manera
con el cero de la escala. Cuando la temperatura disminuye, el mercurio se contrae y se aleja del extremo de la punta del índice de marfil y se sale nuevamente de la escala. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es subir el fondo de la cubeta hasta que la superficie libre de mercurio quede rozando el extremo del índice de marfil o la punta del índice de marfil. En esta diapositiva se muestra cuáles son las unidades en las cuales se puede medir la presión atmosférica. La presión atmosférica se puede medir en milímetros de mercurio, como una altura de la columna de mercurio, expresada en milímetros. También la presión se puede medir en hectopascales, que es la unidad oficial adoptada por la Organización Meteorológica Mundial, y también se puede medir la presión en milibares. Esta diapositiva muestra la equivalencia entre unidades de presión. 760 milímetros de mercurio, que es la presión normal a nivel del mar a la altura cero, es equivalente a 1013 hectopascales y equivalente a 1013 milibares. Por lo tanto, los hectopascales y los milibares tienen la misma magnitud. Para representar las presiones en la superficie usábamos las isobaras, que son las líneas que unen puntos de igual presión. Cuando estas isobaras son cerradas y se disponen una dentro de la otra, forman lo que se llaman los centros de alta y de baja presión, cada uno con sus características. Teníamos los centros de alta presión o anticiclones y los centros de baja presión o centros ciclónicos. En los centros de alta presión o anticiclones, las presiones más altas están hacia el centro, las isobaras de presiones más altas están hacia el centro. El aire siempre se va a mover desde la alta presión hacia la baja presión, por lo tanto, en el centro de alta presión, el aire se va a mover en sentido centrífugo, desde adentro hacia afuera. El giro del aire dentro del centro de alta presión va a ser en sentido contrario a las agujas del reloj. El movimiento del aire va a ser divergente desde un punto hacia varios puntos y los centros de alta presión van a estar asociados a tiempo estable. Mientras que en los centros de baja presión o centros ciclónicos, las isobaras de menor presión están hacia el centro, en el centro. Por lo tanto, el aire va a tener un movimiento centrípeto desde afuera hacia el centro. El giro del aire dentro del centro de baja presión va a ser en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Los vientos van a ser convergentes, van a ir desde varios puntos, desde la periferia hacia el centro, y los centros de baja presión normalmente están asociados a tiempo inestable. Esta diapositiva muestra la diferente velocidad tangencial que tiene la Tierra a distintas latitudes. Como podemos ver, la velocidad tangencial en el Ecuador es máxima y mínima en el polo. Esto explica que las masas de aire que se mueven en el hemisferio sur, desde el sur hacia el norte, se desvían hacia el oeste y el viento proviene del este, y las masas que se mueven desde el norte hacia el sur en el hemisferio sur se desvían hacia el este y el viento proviene del oeste. Esto es parte de lo que se conoce como la fuerza de Coriolis y es lo que explica por qué las masas de aire o el aire dentro de un centro de alta presión se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, y en un centro de baja presión en el hemisferio sur el aire se mueve en el sentido de las agujas del reloj.
En esta diapositiva vemos parte de la tarea que tiene que desarrollar el alumno para el práctico de presión. Lo que tienen que hacer es transformar las diferentes presiones a diferentes alturas expresadas en milímetros de mercurio en presiones a diferentes alturas expresadas en hectopascales. Y después que hagan la transformación, lo que tienen que hacer es graficar cómo varía la presión atmosférica con la altura. Como tarea también van a tener que responder las dos preguntas que se encuentran en esta diapositiva. Van a tener que explicar por qué la presión atmosférica normal en Santa Rosa es de 745 milímetros de mercurio y no 760 como es la presión normal a nivel del mar. Para esto van a tener que tener en cuenta que Santa Rosa se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar aproximada de 160 metros. Y también van a tener que responder la pregunta 4, que les pregunta a qué condiciones del tiempo están asociados los centros de alta y de baja presión atmosférica. En la pregunta 3 también van a tener que convertir la presión normal de Santa Rosa de milímetros de mercurio a hectopascales. El viento es aire en movimiento horizontal y del viento me interesan dos parámetros. Uno es la velocidad, que es la distancia recorrida por una partícula de aire en la unidad de tiempo, y el otro parámetro que me interesa es la dirección, que es el punto del horizonte de donde proviene el viento. La velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora. También hay otras unidades, pero son de menos importancia. En tanto que la dirección se puede indicar con los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, o se puede indicar 8 direcciones de viento o 16, dependiendo del objetivo del estudio y del alcance del mismo. Para medir la velocidad del viento hay dos tipos de instrumentos. Uno de lectura directa y el otro registrador. El de lectura directa es el anemómetro, también conocido como distanciómetro, y me da la velocidad promedio del viento. Y el otro instrumento es registrador y es el anemógrafo, que me da la velocidad instantánea del viento. Ahora vamos a ver un poco más el detalle de cada uno de estos instrumentos. El anemómetro está compuesto por 3 cazoletas que son medias esferas que están unidas con ejes horizontales a un eje vertical que está unido a su vez a un cuentakilómetro o distanciómetro. Lo que hace este último dispositivo, el cuentakilómetro o distanciómetro, es transformar el movimiento de rotación de las cazoletas en una distancia recorrida por el viento. El viento empuja a las cazoletas por su lado cóncavo y le imprime un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación es transmitido por el eje vertical hasta el distanciómetro o cuentakilómetro, que cuenta la distancia recorrida por el viento. Teniendo la distancia recorrida por el viento en un periodo de tiempo, puedo sacar la velocidad promedio del viento, como lo vieron en el práctico número 1 de estación meteorológica. El elemento sensible del anemómetro son las cazoletas, y la altura del anemómetro es de 2 metros de altura, la altura de referencia,
y la otra altura de referencia puede ser de 10 metros. El anemómetro va ubicado dentro de la estación meteorológica, por supuesto, fuera del abrigo. Y les repito, la altura a la cual van ubicadas las cazoletas es 2 metros de altura. También puede ser la otra altura de referencia de 10 metros. El anemógrafo también está compuesto por 3 cazoletas y puede haber más de un juego de cazoletas. Estas cazoletas están unidas por una varilla a una serie de palancas que llevan en su extremo una pluma que registra la velocidad instantánea sobre una faja de papel que gira por medio de un aparato de relojería. El anemógrafo, como les dije, le da la velocidad instantánea del viento, a diferencia del anemómetro que le da la velocidad promedio, y la altura de referencia del anemógrafo es a 10 metros de altura. Normalmente las cazoletas del anemógrafo se encuentran ubicadas a 10 metros de altura, aunque también pueden estar ubicadas a 2 metros de altura. El anemógrafo va ubicado dentro de la estación meteorológica, fuera del abrigo. Instrumental para medir la dirección del viento, el punto del horizonte de donde proviene el viento, es la veleta. La veleta está constituida por una punta o flecha y por una cola, ambos unidos por un eje horizontal que rotan libremente sobre un eje vertical. Sobre el eje vertical están unidos de manera fija normalmente los puntos cardinales que me permiten determinar la dirección del... La cola se orienta hacia donde se dirige el viento, mientras que la punta o flecha me indica el punto del horizonte desde donde proviene el viento. Debido a que el viento arrastra masas de aire y de esta manera arrastra calor y humedad, la dirección y la frecuencia y la intensidad de los vientos determinan en gran medida las características del clima de una determinada región. Es el caso, por ejemplo, de la Patagonia, en donde en el sur de la Patagonia los vientos permanentes o semipermanentes del oeste determinan que sea una región árida, junto con la existencia de la cordillera. Por eso es importante caracterizar el viento en cuanto a su dirección y velocidad en una región. Para caracterizar el viento de una localidad o una región, lo que se utiliza son gráficos. Uno de ellos es el polígono de frecuencia y el otro es la rosa de los vientos, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar viendo el polígono de frecuencia, que sirve para caracterizar o para visualizar de manera rápida cuáles son las direcciones predominantes del viento en una determinada localidad o en una determinada región. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se construye un polígono de frecuencias. Para hacer un polígono de frecuencias se parte de una tabla con frecuencias de observaciones de direcciones del viento para un determinado lugar y un determinado periodo. Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo en donde tenemos observaciones diarias a lo largo de un año para observaciones de 8 direcciones del viento diferentes. Así tenemos una tabla como la que muestra esta diapositiva. Tenemos las 8 direcciones más las calmas y tenemos la frecuencia de cada una de las direcciones observadas. El total de las observaciones van a ser 365, dado que hacemos una observación diaria de la dirección del viento durante un año. Así
que tenemos que de todo el año tuvimos 20 días con calma, 90 días con dirección norte, 40 días con dirección noreste, 30 días con dirección este y así sucesivamente. Para construir el polígono de frecuencia se parte de una figura como la que está en la diapositiva. Se hacen una serie de anillos concéntricos, uno dentro de los otros, uno fuera del otro, y sobre esta serie de anillos concéntricos se marcan las direcciones del viento que se quieren graficar o representar. En este caso vamos a representar o a graficar 8 direcciones y las indicamos sobre la serie de anillos concéntricos. El siguiente paso para hacer un polígono de frecuencia es fijar una escala. Por ejemplo, una escala podría ser que un anillo va a representar 10 observaciones. En el caso del ejemplo va a ser así, un anillo, 10 observaciones, pero ustedes podrían elegir la escala que a ustedes más le convenga para hacer la representación. Puede ser un anillo 20 observaciones, un anillo 5 observaciones o como les convenga para hacer la representación. Pero siempre hay que fijar una escala como segundo paso para hacer el polígono de frecuencia. El siguiente paso para construir el polígono de frecuencia es graficar las frecuencias de distintas direcciones teniendo en cuenta la escala. En el polígono de frecuencia lo primero que se debe graficar son las calmas y siempre hay que hacer la gráfica teniendo en cuenta la escala. En este caso tenemos una frecuencia de 20 calmas y nuestra escala decía que un anillo representa 10 observaciones. Por lo tanto, si tengo 20 observaciones de calma, las calmas van a representar 2 anillos. Cuento desde el centro del polígono de frecuencia o de la serie de anillos concéntricos desde el centro, cuento 2 anillos. Y como las calmas no tienen ninguna dirección, lo que hago es contornear el segundo anillo. El siguiente paso es graficar la frecuencia de las distintas direcciones, pero teniendo como precaución de tomar como cero de la escala donde terminan las calmas. Por ejemplo, vamos a empezar graficando la frecuencia de la dirección norte. En la dirección norte tengo 90 observaciones y mi escala me dice que un anillo son 10 observaciones, por lo tanto 90 observaciones representan 9 anillos. Voy a contar 9 anillos en la dirección norte, pero los 9 anillos los voy a contar desde donde terminan las calmas. Y en el noveno anillo, desde donde terminan las calmas, voy a hacer un punto y lo voy a marcar. Lo mismo hago con el resto de las frecuencias de las otras direcciones. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos desarrollando, en la dirección noreste tengo 40 observaciones. Mi escala me dice que un anillo son 10 observaciones, 40 observaciones representan 4 anillos. Por lo tanto, voy a contar en la dirección noreste 4 anillos desde donde terminan las calmas. Y así continúo graficando la frecuencia de las distintas direcciones. Una vez que tengo marcados los puntos con las frecuencias de las distintas direcciones, lo que hago es unir los puntos en el sentido de la aguja del reloj para las distintas direcciones. Y de esta manera me queda formado un polígono. Ese polígono lo puedo pintar dejando de otro color las calmas.
y así queda formado el polígono de frecuencias como se muestra en la diapositiva, en el cual se puede leer de manera muy rápida y sencilla cuáles son las direcciones predominantes o la dirección predominante del viento en un determinado lugar. En este caso, las direcciones predominantes son la dirección norte y sudoeste. Ahora vamos a ver la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es una gráfica que me permite visualizar las direcciones predominantes y las velocidades predominantes del viento. Las velocidades predominantes del viento me las permiten visualizar en diferentes categorías, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar a continuación. Para construir la rosa de los vientos se parte de una tabla con datos con frecuencias de dirección y velocidad de viento para un determinado lugar y un determinado periodo. Vamos a desarrollar nuevamente un ejemplo sencillo donde tenemos observaciones diarias a lo largo de un año. Por lo tanto, vamos a tener 365 observaciones. Como se muestra en la tabla, vamos a tener las distintas direcciones que observamos y la frecuencia de cada una de esas direcciones, y a su vez a cada una de las direcciones las tenemos dividida en 3 categorías de velocidades diferentes. Por ejemplo, según la tabla, tenemos de la dirección norte 90 observaciones, de las cuales de esas 90, 20 fueron vientos con velocidad suave, 30 con velocidad moderada y 40 con velocidad fuerte. Y así tenemos para cada una de las direcciones de viento observadas la frecuencia y la frecuencia de cada una de las velocidades. El primer paso para construir una rosa de los vientos es construir un polígono con el mismo número de lados que el número de direcciones de viento que voy a representar o a graficar. En este caso voy a representar o a graficar 8 direcciones diferentes, por lo tanto voy a hacer un polígono con 8 caras, un octógono, que es lo que está graficado en la diapositiva, en la parte de abajo. El siguiente paso para hacer una rosa de los vientos es determinar o fijar una escala y una leyenda. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en este ejemplo que vamos a desarrollar, la escala va a ser que 1 centímetro va a representar 10 observaciones, mientras que la leyenda nos indica que con una línea gruesa, la línea más gruesa, va a indicar las velocidades fuertes, una línea de grosor intermedio va a indicar las velocidades moderadas, mientras que una línea fina va a indicar las velocidades suaves. Paso número 3 para construir una rosa de los vientos indica que tenemos que graficar la frecuencia de las distintas direcciones y velocidades teniendo en cuenta la escala y la leyenda. En el caso de la rosa de los vientos no se grafican las calmas. Vamos a empezar graficando la dirección norte, las velocidades fuertes. De acuerdo a lo que indica la tabla, tenemos de la dirección norte y velocidades fuertes 40 observaciones. De acuerdo a nuestra escala, 1 centímetro representaba 10 observaciones. 40 observaciones van a estar representadas por 4 centímetros de longitud. Voy a hacer una línea gruesa, porque así se representaban las velocidades fuertes, en la dirección norte de 4 centímetros. En la cara norte
del polígono voy a hacer una línea gruesa de 4 centímetros de longitud. Posteriormente voy a graficar la dirección norte, las velocidades moderadas. Y velocidades moderadas con dirección norte tengo 30 observaciones. De acuerdo a mi escala, una observación, perdón, 1 centímetro, 10 observaciones, 30 observaciones representan o van a estar representadas por 3 centímetros de longitud. Y las velocidades moderadas las voy a representar con una línea de grosor intermedio. Lo que voy a hacer va a ser trazar en la dirección norte una línea de 3 centímetros de grosor medio desde donde terminan las velocidades fuertes con dirección norte, como está indicado en la rosa de los vientos ya construida en la diapositiva a la derecha. Y por último voy a graficar las direcciones norte, las velocidades suaves. Tengo 20 observaciones, voy a hacer una línea de 2 centímetros en la dirección norte con un trazo fino desde donde terminan las velocidades moderadas. De la misma manera que grafiqué las distintas velocidades para la dirección norte, voy a continuar graficando las distintas velocidades para las distintas direcciones que me quedan. Y de esta manera voy a construir la rosa de los vientos. Observando la rosa de los vientos, vamos a determinar de manera rápida y sencilla cuáles son las direcciones y las velocidades predominantes del viento en una determinada localidad o en una determinada región. Observando la rosa de los vientos desarrollada en el ejemplo, podemos determinar que las direcciones predominantes del viento en este ejemplo son norte y sudoeste, mientras que las velocidades predominantes son de fuertes a moderadas. Como tarea para el alumno van a tener que responder la primera pregunta que se encuentra en la guía de trabajos prácticos en la página 11. Puede ser que en alguna guía esté en otra página, depende del año de la guía que tengan. Lo que van a tener que hacer en esta pregunta 1 es observar la gráfica que se muestra en esta diapositiva y que está en la guía y analizar cómo varía la velocidad del viento con la altura. Otra tarea que van a tener que realizar es hacer la representación gráfica de los vientos mediante polígonos de frecuencia y rosa de los vientos de las tablas que se encuentran en la guía entre las páginas 13 y 14. Nuevamente, dependiendo del año de la guía que tengan ustedes, va a ser si va a estar en la página 13 y 14 o por ahí está en la 14, 15 o en la 12, la 13, va a depender del año de la guía, pero la buscan en alguna de esas páginas que ahí tienen que estar las tablas con frecuencias de velocidades y direcciones de viento a partir de los cuales ustedes van a construir los polígonos y la rosa de los vientos. Si tienen tablas con direcciones de los vientos, van a hacer el polígono de frecuencia, y si tienen tablas con direcciones y velocidades, van a hacer la rosa de los vientos. Ahora vamos a ver la humedad atmosférica, que como dijimos en el teórico es muy importante, dado que junto con el dióxido de carbono absorben
la radiación terrestre y permiten que la atmósfera tenga la temperatura que conocemos. La humedad atmosférica también es importante porque es el insumo básico para que se forme la nube y para que ocurran precipitaciones. Desde el punto de vista agropecuario o productivo, la humedad atmosférica es muy importante porque está relacionada, como vamos a ver, con los tipos de heladas, y también es importante porque la humedad atmosférica está relacionada con el desarrollo de enfermedades fúngicas en los vegetales. A mayor humedad atmosférica, mayor posibilidad de que se desarrollen enfermedades fúngicas sobre los vegetales. Como vimos en el teórico, la humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua en estado gaseoso, que se encuentra en la atmósfera. Les vuelvo a repetir lo que vimos en el teórico: la humedad atmosférica, el agua en estado gaseoso o el vapor de agua, no se ve. Por lo tanto, en la atmósfera vamos a tener humedad, va a haber vapor de agua, va a haber agua en estado gaseoso y no la vamos a ver. Si vemos el agua es porque está en otro estado, en estado líquido o en estado sólido. El agua en estado gaseoso no se ve. El vapor de agua, como todo gas, ejerce una presión sobre los cuerpos que están sumergidos en él. Por lo tanto, cuando aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, aumenta la presión ejercida por ese vapor de agua. Una forma de evaluar la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera es a través de la presión de vapor. Cuando más presión de vapor tenemos, nos indica que tenemos más cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Ya vimos en el teórico que hay otras formas de evaluar la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, pero la que vamos a usar nosotros en agrometeorología es la presión de vapor o tensión de vapor de agua. La tensión de vapor de agua, les repito, indica la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Más tensión de vapor, más cantidad de agua en estado gaseoso en la atmósfera. Por lo tanto, si vamos a medir la presión de vapor de agua, las unidades en las que la vamos a medir son en las unidades de presión, que son el milibar, el hectopascal y el milímetro de mercurio. Tengan presente que la presión de vapor y la tensión de vapor son sinónimos y vamos a usar un término u otro término de manera indistinta. Tanto la presión de vapor de agua como la tensión de vapor de agua, les repito lo que les dije en la diapositiva anterior, nos indican qué cantidad de agua en estado gaseoso hay en la atmósfera. Para medir la humedad atmosférica tenemos dos tipos de instrumental, uno de lectura directa y el otro registrador. El de lectura directa es el par psicrométrico y el registrador es el higrógrafo. Ambos instrumentos van ubicados dentro del abrigo meteorológico en la estación meteorológica. Ambos instrumentos también nos dan la humedad atmosférica en forma de porcentaje. Lo que nos dan es la humedad relativa, que es otra forma de expresar la humedad atmosférica. El par psicrométrico está compuesto por dos termómetros comunes, uno de bulbo seco y el otro de bulbo húmedo. El de bulbo húmedo
tiene la particularidad que tiene su bulbo recubierto por una muselina, una especie de gasa, que está en contacto con un recipiente con agua, que lo que hace es mantener a esa muselina o a esa gasa permanentemente humedecida. Este instrumental me da dos valores de temperatura, una de bulbo seco y otra de bulbo húmedo, y con esos dos valores de temperatura voy a poder calcular la humedad relativa a partir de tabla, que es lo que vamos a ver ahora en el práctico. La temperatura del termómetro de bulbo húmedo siempre es igual o menor a la temperatura del termómetro de bulbo seco. Cuando la humedad relativa del aire es del 100%, la temperatura del termómetro de bulbo seco es igual a la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. Cuando la humedad relativa está por debajo del 100%, la temperatura del seco es más alta que la temperatura del húmedo. Y la diferencia entre la temperatura del seco y el húmedo es mayor a medida que la humedad relativa es menor. El par ciclométrico, como les dije, va ubicado dentro del abrigo meteorológico a 1,50 m de altura. El elemento sensible del par ciclométrico es el mercurio. Y les repito, me da dos valores de temperatura y a partir de esos valores de temperatura, por medio de una tabla, se puede calcular la humedad relativa. El higrógrafo es el instrumento registrador para registrar la humedad atmosférica. El valor que nos va a dar es un valor de humedad atmosférica en forma de humedad relativa. El elemento sensible es un haz de cabello humano limpio y desengrasado. El haz de cabello humano o el cabello humano tiene la propiedad de expandirse con el aumento en la humedad y de contraerse cuando la humedad disminuye. Este haz de cabello está en un extremo fijo al cuerpo del aparato y en el otro extremo unido a una serie de palancas que transmiten el movimiento del haz de cabello producto de los cambios en la humedad a una pluma que está al final de la serie de palancas, y lo que hace esa pluma es registrar la humedad relativa sobre una faja de papel que está montada sobre un cilindro que gira por medio de un aparato de relojería. Normalmente el higrógrafo, el aparato de relojería, está configurado para que la faja de papel dé una vuelta completa en una semana. Por lo tanto, hay que cambiar esa faja de papel todas las semanas, y el cambio de la faja de papel se hace todos los lunes a las 9 de la mañana. El higrógrafo, como les dije, va ubicado dentro del abrigo meteorológico a 1,50 m de altura, y el elemento sensible de este instrumento es el haz de cabello, que lo vemos o vemos la posición del haz de cabello en la foto de la diapositiva en la parte superior del instrumental. El instrumental que muestra la fotografía es un termohigrógrafo que está compuesto por el registrador de temperatura y el registrador de humedad. La parte del registrador de humedad, el higrógrafo, se encuentra en la parte superior del instrumento. Para resolver este práctico vamos a repasar una serie de conceptos que vimos en la parte teórica cuando vimos humedad atmosférica. El primer concepto que vamos a repasar es la temperatura del punto de rocío. La temperatura del punto de rocío es la temperatura a la que se debe enfriar una masa de aire
para que ésta se sature manteniendo constante su contenido de vapor de agua. Recuerden que la temperatura del punto de rocío es muy importante para definir el tipo de helada que ocurrió. Cuando la temperatura del punto de rocío es superior a 0 y ocurre una helada, tenemos una helada blanca. Mientras que cuando la temperatura del punto de rocío es inferior a 0 y a su vez la temperatura del punto de rocío es inferior a la temperatura mínima, que también es inferior a 0, tenemos una helada negra. Mientras que cuando la temperatura del punto de rocío es inferior a 0, pero la temperatura mínima es inferior a la temperatura del punto de rocío, tenemos una helada mixta. También recuerden que en las heladas mixtas primero ocurre una helada negra y después ocurre una helada blanca. Las heladas más perjudiciales son las negras, seguidas por las heladas mixtas, y las menos perjudiciales son las heladas blancas. Esta diapositiva muestra la interpretación gráfica de la temperatura del punto de rocío. Vemos en la figura la curva de tensión de vapor a saturación, que es la línea roja, que nos indica para cada temperatura del aire cuál es la máxima cantidad de vapor que éste puede contener, expresado en forma de presión o tensión de vapor. Y el punto verde de la derecha es una masa de aire M que no está saturada, que tiene una determinada temperatura y una determinada tensión de vapor actual. Como vemos, para la temperatura que tiene esa masa de aire, para que se sature, tendría que contener mucha más cantidad de vapor o tener una presión de vapor de agua mucho mayor. Una forma para que esta masa de aire que no está saturada se sature es enfriándola y manteniéndole constante su tensión de vapor actual, hasta que en un momento la tensión de vapor actual se va a hacer igual a la tensión de vapor a saturación y la masa de aire se va a saturar, que es lo que está indicando la flechita verde, es que la masa de aire se enfría, se enfría, se enfría hasta que llega una temperatura a la cual la masa de aire se satura. A esa temperatura a la cual la masa de aire, después de enfriarla, alcanza la saturación, se la conoce como temperatura del punto de rocío. Y es la temperatura a la cual se forma el rocío, porque la masa de aire se satura. Por eso se la conoce como temperatura del punto de rocío. Cuando nosotros le pidamos una definición de la temperatura del punto de rocío, nos tienen que dar la definición de la diapositiva anterior, que es la temperatura a la cual hay que enfriar una masa de aire para que alcance su saturación, manteniendo constante su tensión de vapor actual. Otro concepto teórico que vamos a repasar es el concepto de déficit de saturación. El déficit de saturación es la cantidad de vapor de agua que se le debe agregar a una masa de aire para que ésta se sature, manteniendo constante su temperatura. Esta es la definición del déficit de saturación que nos van a tener que dar cuando le pidamos que definan el déficit de saturación. Recuerden que no es válida la definición matemática del déficit de saturación cuando pidamos que definan conceptualmente este término. Ahora vamos a ver la interpretación gráfica del déficit de saturación. Nuevamente vemos la curva de tensión de vapor a saturación,
la línea roja, y una masa M que no está saturada. Para saturar esa masa M que no está saturada, otra de las formas que habíamos visto era manteniéndole constante su temperatura y agregándole vapor hasta que alcance la tensión de vapor a saturación. Matemáticamente, el déficit de saturación es la diferencia entre la tensión de vapor a saturación y la tensión de vapor actual de la masa. Desde el punto de vista conceptual, el déficit de saturación es la cantidad de vapor que le debemos agregar a una masa de aire para que se sature manteniendo constante su temperatura. En la parte inferior de la diapositiva vemos que es la humedad relativa, que es la relación porcentual que existe entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor a saturación. La humedad relativa nos indica cuánto vapor de agua tiene una masa de aire en relación a la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener esa masa de aire a la temperatura que tiene. En esta diapositiva vemos otra interpretación de la humedad relativa, en donde el círculo amarillo nos indica la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener la atmósfera a una temperatura dada, y el círculo azul nos indica la cantidad de vapor que tiene la masa de aire en ese momento. Y abajo nos indica la humedad relativa, que es la relación que hay entre lo máximo, entre el círculo amarillo y el círculo azul. Vemos que a los 30 grados tenemos un círculo amarillo muy grande y un círculo azul, podríamos decir que pequeño, en relación al círculo amarillo. Mientras que cuando la temperatura de la masa de aire desciende, se achica el círculo amarillo y el círculo azul ocupa una mayor proporción del círculo amarillo. Mientras que cuando la temperatura de la masa de aire continúa descendiendo y alcanza los 10 grados centígrados, el círculo azul ocupa todo el círculo amarillo, por lo tanto la humedad relativa es del 100%. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula o se obtiene la humedad relativa a partir de los valores de temperatura del par psicométrico. Lo primero que tienen que hacer es buscar la tabla psicométrica, que es la que se muestra en esta diapositiva, que en algunas guías está en la página número 20. De acuerdo al año de la guía que tengan, va a ser si está en la página 20, 21, 22 o 19. Pero lo que tienen que buscar es la tabla psicométrica en la guía de trabajos prácticos. En esta tabla, en el cuerpo de la tabla, tienen las humedades relativas, y en la primera columna tienen la temperatura del termómetro de bulbo húmedo, mientras que en la primera fila tienen la diferencia psicométrica, que es la diferencia entre la temperatura del termómetro de bulbo húmedo y la del bulbo seco. La diferencia que hay entre la temperatura del bulbo seco y la del bulbo húmedo. Lo importante acá es que en la primera columna tienen la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. Esto lo tienen que subrayar o indicar, porque muchas veces se confunden y en lugar de entrar con la temperatura del termómetro de bulbo húmedo en la primera columna, entran con la temperatura del termómetro de bulbo seco. Aclaren que en la primera columna la temperatura que hay es la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. El segundo paso es entrar en la primera columna de la tabla psicométrica con la temperatura del termómetro de bulbo
húmedo. En el ejemplo que vamos a desarrollar, la temperatura del termómetro de bulbo húmedo es de 15 grados centígrados. Busco esa temperatura de 15 grados en la primera columna y selecciono la fila correspondiente a esa temperatura de 15 grados. El siguiente paso es entrar en la primera fila con la diferencia entre la temperatura del termómetro de bulbo seco y la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. Si en el caso de nuestro ejemplo la temperatura del bulbo seco es de 16,5 grados, la diferencia entre la temperatura del termómetro de bulbo seco y del húmedo es de 1,5 grados. Entro con ese 1,5 grados centígrados en la primera fila y busco esa diferencia. Como está indicado en la diapositiva, encuentro el 1,5 en la primera fila y selecciono la columna correspondiente a esa diferencia, donde se interceptan las filas y las columnas seleccionadas, la fila y la columna seleccionada. Ahí leo la humedad relativa, que en este caso es del 84%. De esta manera determino la humedad relativa, usando la tabla psicométrica, la temperatura del termómetro de bulbo húmedo y la diferencia entre la temperatura del termómetro de bulbo seco y de bulbo húmedo. Ahora vamos a ver cómo se calcula la temperatura del punto de rocío, la tensión de vapor actual, la tensión de vapor a saturación y el déficit de saturación a partir de un valor de temperatura y de un valor de humedad relativa. En nuestro caso, vamos a calcular todos los términos a partir de un valor de temperatura media diaria y un valor de humedad relativa. Vamos a hacer un ejemplo con una temperatura media diaria y un valor de humedad relativa, pero como les dije, esto se pueden calcular todos los términos, punto de rocío, tensión de vapor actual, tensión de vapor a saturación y déficit de saturación a partir de un valor de temperatura y un valor de humedad relativa. En el ejemplo que vamos a desarrollar, la temperatura media del aire es de 10,2 grados centígrados y la humedad relativa del 86%. Lo primero que vamos a calcular es la temperatura del punto de rocío. En la diapositiva siguiente vamos a ver cómo se calcula la temperatura del punto de rocío a partir de una temperatura del aire y un valor de humedad relativa. Lo primero que tengo que hacer para calcular la temperatura del punto de rocío es buscar la tabla 11, la tabla que se muestra en esta diapositiva que tiene un título que dice tabla 11, que se encuentra en la página 21. En el cuerpo de esta tabla tienen una serie de números y en la primera fila tienen el número, en la primera columna tienen el número entero de la temperatura y en la primera fila tienen el decimal de la temperatura. Lo que van a hacer o lo que tienen que hacer es entrar en esta tabla con la temperatura media del aire o la temperatura del aire y buscar en el cuerpo de la tabla el número que corresponde. En el caso de nuestro ejemplo, la temperatura media del aire es de 10,2 grados centígrados. Busco el 10 en la primera columna y el 2 en la primera fila, donde se interceptan la fila y la columna.
donde se interceptan la fila y la columna seleccionadas, leo el número que se encuentra y ese número lo anoto en un papel o en el cuaderno. El segundo paso para calcular la temperatura del punto de rocío es buscar la tabla 1 para calcular la humedad relativa. Buscan la tabla en la guía de trabajos prácticos que se encuentra en esta diapositiva, que tiene el título Tabla 1 para calcular la humedad relativa, que está en la página número 22 de la guía, y en esa tabla van a entrar con la humedad relativa. En la tabla, en la primera columna, tienen el número redondo, mientras que en la primera fila tienen el número entero de la humedad relativa. Y en el cuerpo de la tabla tienen una serie de números. Como les digo, van a entrar en esta tabla con la humedad relativa. En el caso de nuestro ejemplo, la humedad relativa es del 86%. Busco el 80 en la primera columna y el 6 en la primera fila, donde se interceptan la fila y la columna. Leo el número en el cuerpo de la tabla y lo anoto. El tercer paso para el cálculo de la temperatura del punto de rocío es sumar los valores encontrados en el punto 1 y 2, en el paso 1 y en el paso 2. En el caso de nuestro ejemplo, el valor encontrado en el paso 1 es de 427 y en el paso 2 de 28. Sumo 427 más 28 y eso me da 455. Con este valor de 455 me voy al cuerpo de la tabla 11, que es la que usé en el paso 1, y ahí determino a qué valor de temperatura corresponde el valor de 455 que se va a encontrar en el cuerpo de la tabla. En esta diapositiva vemos el valor de 455 encontrado en el cuerpo de la tabla 11 que se encuentra en la página 21. Cuando encontramos el valor que estamos buscando en el cuerpo de la tabla, en este caso 455, leemos desde adentro de la tabla hacia afuera la temperatura. En el caso del ejemplo nuestro, para 455, la temperatura que le corresponde al leerla de adentro hacia afuera de la tabla es de 8 grados centígrados. Puede suceder que un número que ustedes están buscando esté repetido varias veces. No es el caso este de 455 que se encuentra una sola vez en el cuerpo de la tabla, pero algún otro valor que ustedes busquen puede estar repetido en el cuerpo de la tabla. En ese caso usan el valor de la izquierda o de la derecha, pero siempre usan el mismo criterio. Si usan el valor de la derecha, siempre van a seleccionar el valor de la derecha cuando tengan dos veces el mismo número. Ese valor de temperatura que leen desde el cuerpo de la tabla hacia fuera es la temperatura del punto de rocío. En nuestro ejemplo, la temperatura del punto de rocío es la temperatura de 8 grados centígrados. Esto lo que nos indica que la masa de aire con la temperatura y la humedad de nuestro ejemplo va a alcanzar la saturación cuando alcance la temperatura de 8 grados. Si esa masa de aire se enfría hasta una temperatura de 8 grados, se va a producir la saturación de la masa de aire y la formación de rocío. Ahora vamos a ver cómo se calcula la tensión de vapor actual, la TVA.
Para el cálculo de la tensión de vapor actual vamos a utilizar la tabla 4, cuyo título es para ciclómetro sin ventilación. Van a la guía de trabajos prácticos y buscan tabla 4, ciclómetro sin ventilación. Esta tabla ocupa 2 páginas y está en la página 23 y 24. Lo primero que tienen que hacer es eliminar la primera columna y la primera fila, porque no las vamos a utilizar y confunden. Y después van a ver que en la tabla tienen pares de columnas. Una que dice PR y al lado TB. PR punto rocío y TB tensión de vapor. PR está en grados centígrados y TB en milibares. Y ven que hay varios pares de columnas. Y si miran la temperatura del punto de rocío, PR, ven que dentro de una fila la temperatura del punto de rocío va descendiendo desde la izquierda hacia la derecha y continúa descendiendo la temperatura en la fila de abajo desde la izquierda hacia la derecha. Van a entrar en esta tabla con la temperatura del punto de rocío y van a buscar para esa temperatura del punto de rocío la tensión de vapor que le corresponde. La tensión de vapor que encuentren va a ser la tensión de vapor actual. En el caso de nuestro ejemplo, determinamos en las diapositivas anteriores que la temperatura del punto de rocío de la masa de aire era de 8 grados centígrados. Por lo tanto, busco en la columna de PR la temperatura de 8 grados centígrados. Y para esa temperatura miro cuál es la tensión de vapor que le corresponde. En el caso de la diapositiva y del ejemplo que estamos desarrollando, vemos que está indicada con un círculo rojo la temperatura del punto de rocío de 8 grados centígrados y la tensión de vapor que le corresponde a esa temperatura. Y la tensión de vapor que le corresponde a esa temperatura es la tensión de vapor actual, que en el caso de nuestro ejemplo es de 10,7 milibares. De esta manera es como se determina la tensión de vapor actual a partir de la tabla 4, ciclómetro sin ventilación y la temperatura del punto de rocío. Hay que entrar en la tabla 4 con la temperatura del punto de rocío y buscar la tensión de vapor que le corresponde a esa temperatura del punto de rocío y la tensión de vapor que encontramos es la tensión de vapor actual. Ahora vamos a ver cómo calculamos la tensión de vapor a saturación o TBS. Para calcular la tensión de vapor a saturación, vamos a usar la misma tabla que utilizamos para calcular la tensión de vapor actual. Vamos a usar la tabla 4 para ciclómetro sin ventilación, que se encuentra en la página 23 y 24. Pero en este caso, para calcular la tensión de vapor a saturación, voy a entrar con la temperatura del aire, en este caso es la temperatura media del aire, que en el ejemplo que estamos desarrollando es de 10,2 grados centígrados, y busco esta temperatura en la columna, en las columnas, de PR. Y para esa temperatura busco la tensión de vapor que le corresponde. En la diapositiva está indicada la temperatura de 10,2 y la tensión de vapor que le corresponde a esa temperatura. La tensión de vapor que le corresponde a esa temperatura es la tensión de vapor a saturación o TBS, que en el caso de nuestro ejemplo es de 12,4 milibares. No se olviden nunca
cuando resuelven los ejercicios, de poner las unidades de cada parámetro que están determinando. Entonces, para determinar la tensión de vapor a saturación, vamos a utilizar la tabla 4, ciclómetro sin ventilación, y en esta tabla vamos a entrar con la temperatura del aire y vamos a buscar esa temperatura en las columnas de PR, y cuando encuentren la temperatura del aire en la columna de PR, miran qué tensión de vapor le corresponde, y la tensión de vapor que le corresponde es la tensión de vapor a saturación. Por último, vamos a calcular el déficit de saturación, que es un cálculo muy sencillo. Para obtener el déficit de saturación, le vamos a restar a la tensión de vapor a saturación la tensión de vapor actual. El déficit de saturación es la diferencia entre la tensión de vapor a saturación y la tensión de vapor actual. Recuerden, esta es la definición de déficit de saturación desde el punto de vista matemático. Cuando le pidamos la definición de déficit de saturación, nos hacemos referencia a la definición de déficit de saturación conceptual, que la vimos en diapositivas anteriores. En nuestro caso, el déficit de saturación, en el ejemplo que estamos desarrollando, es de 1,7 milibares. Les vuelvo a repetir, cuando resuelvan este tipo de ejercicios, no se olviden de poner las unidades correspondientes. Entre las tareas que tienen que realizar se encuentra la de responder la siguiente pregunta o hacer los siguientes cálculos. Van a tener que calcular la humedad relativa a partir de los siguientes valores del par ciclométrico. Tienen tres pares de temperaturas, de temperatura del termómetro de bulbo seco y del bulbo húmedo, y a partir de esas temperaturas tienen que calcular la humedad relativa. Y ahí en rojo tienen ya los resultados del cálculo. Otra actividad que tienen que hacer va a ser calcular la temperatura del punto de rocío, la tensión de vapor actual, la tensión de vapor a saturación y el déficit de saturación a partir de distintos valores de temperatura media del aire y humedad relativa. Tienen tres ejercicios diferentes, el A, el B y el C, y al lado en rojo tienen los resultados de los ejercicios que tienen que hacer. A su vez, en la guía tienen un ejercicio adicional donde tienen distintos valores para un mes completo, distintos valores de temperatura mínima, también la temperatura del termómetro de bulbo seco y la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. Con estos datos van a tener que calcular la humedad relativa a partir de la temperatura del termómetro de bulbo seco y húmedo, y a partir de la humedad relativa y la temperatura mínima van a tener que calcular la temperatura del punto de rocío. Y con la temperatura del punto de rocío y la temperatura mínima van a calcular la tensión de vapor actual y la tensión de vapor a saturación, y con estas dos tensiones de vapores van a calcular el déficit de saturación. Y después, teniendo en cuenta la temperatura del punto de rocío y la temperatura mínima, van a tener que determinar si ocurrió helada y cuando ocurrió una helada, qué tipo de helada ocurrió, si fue una helada blanca, una helada negra o una helada mixta. Ahora vamos a ver el último elemento del práctico, el elemento precipitación. Como dijimos, junto con la temperatura, son los elementos
más condicionantes de la producción agropecuaria, tanto la producción en cultivos como en la producción ganadera. La precipitación tiene un efecto directo sobre el crecimiento de los cultivos y un efecto indirecto sobre la producción ganadera que se alimenta de los granos y el forraje producido por los cultivos. La precipitación es producto de la condensación del vapor de agua y es agua líquida o sólida que cae desde la atmósfera hacia la superficie del suelo. Para que sea considerada precipitación, el agua líquida o sólida debe caer sobre la superficie terrestre. La precipitación, a diferencia de otros elementos, de algunos elementos, es discontinua en el tiempo y en el espacio. En un mismo lugar, no todos los días tenemos precipitación, y cuando en un determinado lugar ocurre precipitación, en la región puede suceder que en un lugar ocurra precipitación y en otro no ocurra precipitación. Dada la característica de discontinuidad en el tiempo y en el espacio de la precipitación, este elemento plantea la necesidad de contar con medidas de dispersión entre qué valores se mueve la precipitación respecto del valor medio. La medida de desviación más utilizada estadísticamente es el desvío estándar. En la precipitación es importante contar con los valores medios, mensuales y anuales, y a su vez contar con la desviación estándar para determinar en qué rango de valores se mueve la precipitación mensual y anual en relación al valor medio. Si bien en todos los elementos es importante contar con una medida de la desviación de los datos respecto del valor medio, en la precipitación esta medida de la dispersión de los datos adquiere más relevancia debido a que la precipitación es discontinua en el tiempo y en el espacio. En el práctico número 1 vimos dos instrumentos mecánicos para medir la precipitación. Por un lado, el pluviómetro, que es de lectura directa, que va ubicado dentro de la estación meteorológica a 1,50 m de altura. La boca del pluviómetro tiene que estar ubicada a 1,50 m de altura. Las lecturas de la precipitación, cuando se hace una lectura al día, se hace a las 9 de la mañana y la precipitación se anota para el día anterior. El otro instrumento que vimos fue el pluviógrafo, que es del tipo registrador, que se registra la precipitación. Este también va ubicado en la estación meteorológica a 1,50 m de altura, la boca del pluviógrafo. El pluviógrafo, además de darme la precipitación total diaria, me da la intensidad de la precipitación. A partir de una faja del pluviógrafo puedo calcular la intensidad de la precipitación. El pluviómetro está compuesto por dos partes, una parte superior y una parte inferior. En la parte superior se encuentra la boca del pluviómetro y el embudo, y en la parte inferior se encuentra la jarra colectora. El agua ingresa por la boca y es conducida por el embudo hasta la jarra colectora, donde se almacena el agua hasta el horario de la medición
a las 9 de la mañana. Para hacer la medición de la precipitación, se desarma el pluviómetro, se toma la jarra y la jarra se vuelca en una probeta especialmente calibrada para el pluviómetro, donde se mide la precipitación. Les repito, para medir la precipitación se toma la jarra y se vuelca el agua que hay dentro de la jarra en una probeta especialmente calibrada para el pluviómetro, y es en la probeta donde se lee la precipitación. Esta probeta tiene un fondo parabólico para hacer que las lecturas de las precipitaciones de baja cantidad sea más preciso. Cuando el diámetro de la boca de la probeta, o el diámetro, perdón, de la probeta es más pequeño, se aumenta la sensibilidad o la precisión para medir la precipitación. Recuerden que la precipitación se anota con un decimal. El pluviógrafo está compuesto también por una boca, un embudo, un sistema de depósito flotante y sifón, una palanca, y en el extremo de la palanca una pluma inscriptora que registra la precipitación en una faja de papel que está montada sobre un cilindro que gira por medio de un aparato de relojería. El agua precipitada ingresa por la boca y es conducida por el embudo hasta el sistema de depósito flotante y sifón. Al ingresar al depósito, el agua precipitada hace que suba el flotante, y ese movimiento es transmitido por la palanca o las palancas hasta la pluma que registra la precipitación. El agua ingresa al sistema de depósito flotante y sifón hasta que alcanza los 10 milímetros de precipitación. Cuando se alcanzan los 10 milímetros de precipitación, se activa el sistema de sifón y el agua del depósito se elimina y el sistema se reinicia nuevamente. ¿Cómo queda registrada la precipitación en una faja de un pluviógrafo? Se muestra en la diapositiva a la derecha, abajo a la derecha, y vemos cómo la precipitación aumenta hasta los 10 milímetros y cuando llega a los 10 milímetros se reinicia el sistema. Para determinar la precipitación en un periodo de tiempo, lo que se hace es contar el número de descargas del sistema de depósito flotante y sifón, multiplicar ese número por 10 y a eso sumarle lo que quedó marcando la pluma luego de la última descarga. En este caso, en el ejemplo de la faja que estamos viendo, la precipitación es de 32 milímetros. El elemento sensible del pluviógrafo es el sistema de depósito flotante y sifón. Les repito, el pluviógrafo va ubicado en la estación meteorológica con su boca a 1,50 m de altura. Como vimos en el teórico, tenemos distintas formas de precipitación. Tenemos precipitaciones líquidas, la lluvia y la llovizna, que se diferencian una de la otra por el tamaño de la gota. La lluvia, cuando el tamaño de la gota es superior a medio milímetro o 500 micrones, y la llovizna cuando el diámetro o el tamaño de la gota es inferior a medio milímetro o inferior a 500 micrones. Y por el otro lado tenemos la precipitación sólida en forma de nieve o granizo. El granizo es agua sólida, compacta, es un trozo de hielo con distinto diámetro, mientras que la nieve es agua sólida
con cristales de hielo ramificados, dejando una cierta porosidad en su estructura. La nieve en su interior tiene burbujas de aire. De la precipitación me interesan dos parámetros. Por un lado, me interesa conocer la cantidad y por el otro lado, me interesa conocer la intensidad. La intensidad es muy importante para diseñar sistemas de drenaje, sistemas de colección de agua, cuando se quiere hacer cosecha de agua. También es importante para determinar los efectos erosivos del agua. Les repito, de la precipitación me interesan dos parámetros, la cantidad y la intensidad. Para la precipitación tenemos distintas unidades. Cuando la precipitación es en forma de lluvia, se mide la cantidad en milímetros y la intensidad en milímetros por hora. Mientras que en el caso de la nieve, la cantidad se mide en centímetros y la intensidad en centímetros por hora. La equivalencia que hay entre la lluvia y la nieve es que 1 centímetro de nieve equivale a 1 milímetro de agua. Por lo tanto, cuando tengamos que hacer la transformación de nieve a lluvia, vamos a usar esta equivalencia. Si en una determinada localidad ocurrió una nevada de 10 centímetros, eso va a ser equivalente a una precipitación de 10 milímetros. Para resolver los ejercicios en este práctico, vamos a necesitar conocer los regímenes de precipitación que vimos en el teórico y lo vamos a repasar en las diapositivas que siguen. El régimen de precipitación hace referencia a cómo están distribuidas las precipitaciones en una determinada región a lo largo del año. Como vimos en el teórico, tenemos tres tipos diferentes de regímenes de precipitación. Uno de ellos es el régimen mediterráneo, donde las precipitaciones en el semestre frío son iguales o mayores al 60% de las precipitaciones que ocurren en el año. Les recuerdo que el semestre frío está formado por el trimestre de otoño y de invierno. Por lo tanto, las precipitaciones de otoño e invierno en el régimen mediterráneo van a ser del 60% o más de las precipitaciones totales anuales. Como se muestra en el cuadro, en la figura de esta diapositiva, en el régimen mediterráneo, las precipitaciones se encuentran concentradas en los meses de otoño y de invierno. El otro tipo de régimen es el régimen monzónico, en donde las precipitaciones del semestre cálido son del 80% o superiores del total de la precipitación anual. En el régimen monzónico, en la primavera y en el verano, las precipitaciones representan el 80% o más del total de las precipitaciones anuales. Como se muestra en la figura de esta diapositiva, en el régimen monzónico, las precipitaciones se encuentran concentradas en primavera y en verano. Por último, tenemos el régimen ecuatorial o isohigro, en donde las precipitaciones están distribuidas de manera más o menos uniforme a lo largo del año, como se muestra en la figura de la diapositiva. En el régimen ecuatorial o isohigro no hay una acumulación de las precipitaciones en un semestre o en un trimestre, sino que estas están distribuidas más o menos homogéneas a lo largo de todo el año.
En la guía de trabajos prácticos, ustedes tienen los cuadros que se muestran en la parte inferior de la diapositiva, en donde tienen la precipitación media mensual para distintas localidades de la Argentina, para San Carlos de Bariloche, San Miguel de Tucumán, para Posadas y para Santa Rosa. Con estos datos ustedes van a tener que confeccionar un gráfico de barras en donde muestren cómo son las precipitaciones medias mensuales a lo largo del año. Una vez que tengan confeccionado el gráfico de barras para cada localidad, van a tener que determinar para cada una de ellas cuál es el régimen de precipitación, si es mediterráneo, isohigro o ecuatorial o monzónico. Les repito, van a tener que determinar si el régimen de precipitación es mediterráneo, ecuatorial o monzónico. El régimen de precipitación de cada una de las localidades no es exclusivo de esa localidad, sino que es representativo de una región o de la región donde se encuentran cada una de estas localidades: San Carlos de Bariloche, San Miguel de Tucumán, Posadas y Santa Rosa. Por eso, en la guía de trabajos prácticos, ustedes tienen un mapa de la Argentina con distintas regiones de la Argentina donde ustedes van a tener que indicar en cada una de esas regiones qué tipo de régimen de precipitación hay en cada una de las regiones, teniendo en cuenta que en cada una de esas regiones ustedes tienen una localidad a la cual le determinaron el régimen de precipitación. En Santa Rosa La Pampa, el régimen de precipitación es un régimen con tendencia monzónico, dado que no se cumple de que las precipitaciones en el semestre cálido representan el 80% o más de las precipitaciones totales anuales. Sin embargo, hay una notoriedad de que hay una acumulación de las precipitaciones en el semestre cálido, en primavera y en verano. Esto sucede en toda la región central, en donde las precipitaciones en el semestre cálido no alcanzan a ser del 80% más de las totales anuales, pero claramente las precipitaciones están concentradas en la primavera y el verano. Por eso se dice que en toda la región central de la Argentina el régimen es con tendencia monzónica.